El Poder Judicial del Estado de Baja California Sur evoluciona para ti. Estás sintonizando un programa de conexión ciudadana sobre temas jurídicos de interés social de una manera ágil y ligera, buscando resolver dudas relacionadas con la impartición de justicia. Esto es Hablemos de Justicia. Comenzamos. Buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos a nuestro programa Hablemos de Justicia del Poder Judicial del Estado de Baja California Sur, que es transmitido en coordinación con el Instituto Estatal de Radio y Televisión a través de la frecuencia 99.1 FM y el 1050 de amplitud modulada. Soy la licenciada Ligia Patricia Muñoz Peña, consejera de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, y estaré compartiendo este espacio con todos ustedes durante los próximos 30 minutos. Si desean comunicarse en este momento, el teléfono de aquí de cabina es el 12-223-28, o bien pueden ponerse en contacto con nosotros directamente a través de los siguientes correos, que son hablemosdejusticia@hotmail.com o bien hablemosdejusticia@tribunalbcs.gov.mx. En estos correos nos pueden hacer llegar sus preguntas respecto al programa de hoy, o bien hacernos algunas propuestas en algún tema que sea de su interés. Antes de presentar a nuestra compañera, que como todos los miércoles nos acompaña, es la licenciada Livia Vázquez Pérez. Sí, es un gusto comunicarles que hoy se cumple un año de la instalación formal del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Baja California Sur. Es un beneplácito poder estar en ese equipo de trabajo, de estar compartiendo con todos los consejeros, y fue un momento histórico, por eso es que hago el comentario al respecto. Bueno, licenciada, ¿qué más presentación me Pues queda? Primero que nada, felicitarla a usted y tanto también a los consejeros por la labor que han estado realizando. Sin duda alguna, como dice usted, un hecho histórico para el Estado y no nada más para el Poder Judicial, pero es una excelente labor, un excelente trabajo el que han estado desarrollando durante este año, y pues los mejores éxitos para los años venideros. Muchísimas gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias, licenciada. Es un placer tenerla de regreso en su espacio. Buenas tardes, gracias por estar con nosotros una tarde más en Hablemos de Justicia. Estamos transmitiendo totalmente en vivo para todo nuestro bello estado por la radio de Sud California, y también agradecemos a quienes nos escuchan por nuestra página de Facebook, que podemos encontrar como H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California Sur. El día de hoy nuestro tema será la prescripción positiva, para lo cual tenemos como invitado al juez Bárbaro Valenzuela Serrano, titular del Juzgado Primero Civil del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado. Bienvenido, juez, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, licenciada consejera Ligia, compañera Livia, muchas gracias. Es un honor estar con ustedes. Bienvenido sea, señor juez, a su programa. Esperamos que no sea la primera vez que nos acompañe con este tema y otros más que nos aborden. Bueno, vamos a empezar de inmediato debido a que se nos va el tiempo como agua, ¿no? Entonces empezamos con la primera pregunta del tema. ¿Nos puede explicar qué es la prescripción? Sí, claro que sí. Miren, la prescripción está contemplada en nuestro Código Civil en el artículo 1140, y es un medio de adquirir bienes o librarse de obligaciones mediante el transcurso de cierto tiempo y bajo las condiciones que establezca la propia ley para tal efecto. ¿Cuántos tipos de prescripción prevé nuestro Código Civil y en qué consisten? Sí, nuestro Código Civil prevé la prescripción positiva y la prescripción negativa. La positiva es la adquisición de bienes en virtud de la posesión, y la negativa es la liberación de obligaciones por no exigirse su cumplimiento en el tiempo contemplado por la ley para ello. Una nos habla de adquisición. Así es. Y la otra nos habla de liberar. Liberación de deudas o créditos u obligaciones, precisamente, y la otra es para adquirir bienes. Perfecto. Muy bien. En relación a la prescripción, ¿cuáles son los elementos que deben de probarse? Sí, consejera. Los elementos contemplados por nuestra ley para efecto de probarse dentro de un juicio es que la posesión sea en concepto de propietario, que sea de manera pacífica, de manera continua y de manera pública. Es decir, el concepto de propietario consiste, obviamente, como lo establece el propio concepto, que se conduzca como dueño ante la ciudadanía. De forma pacífica es que se adquiera sin violencia, que sea de forma continua es que ésta no se interrumpa, que no se vea interrumpida en el tiempo, y de manera pública es cuando se disfruta de manera que pueda ser conocida por toda la ciudadanía, y también prevé como aquella que está inscrita en el registro público de la propiedad. Muy bien. ¿Por qué es
importante acreditar la causa generadora de la posesión? Muy bien. Dentro del concepto de propietario o dueño, es importante acreditarse la causa generadora de la posesión precisamente porque ella nos da el margen para establecer si se cuenta con justo título o no, que le dé calidad de propietario en el bien que desea prescribir. Señor juez, ¿quiere decir que en esos dos tipos que existen en la prescripción, para que los radioescuchas que no son abogados o no dominen los temas jurídicos, es para adquirir un bien en el cual la persona estuvo poseyendo ese bien? Así es un bien en el cual él tiene solo derechos posesorios y no ha adquirido la propiedad. Esta acción es para adquirir precisamente la propiedad del bien que desea que ingrese a su patrimonio. Ok. Bueno, ¿nos puede explicar en qué consiste el justo título y cuál es su finalidad? Sí, claro que sí. Por justo título debemos entender aquel en el que es o se cree fundadamente bastante para transferir el dominio o los derechos distintos de la propiedad, como el uso, disfrute y disposición de la cosa y la propia posesión, que es de forma originaria, es decir, que se transmitió ese derecho con el ánimo o intención de trasladar la propiedad. Muy bien. Y su importancia consiste precisamente para efecto de establecer si la posesión es de buena o mala fe, para efecto de determinar la temporalidad que debe que está contemplada en nuestro código para que pueda prescribir ese bien en su favor. ¿A qué nos referimos con la buena fe para nuestras radioescuchas que nos sintonizan? La buena fe y la mala fe. Sí, claro que sí. La buena fe se refiere al hecho de que quien entra en posesión de un bien lo haga basado en un justo título precisamente, es decir, en un acto en el cual se le haya transmitido el dominio de dicho bien. La mala fe es aquella posesión que se realiza sabiendo que no se tiene derecho a ello o teniendo conocimiento de que tiene un título, pero que ese título tiene o presenta vicios para efecto de acreditar la propiedad, es decir, no cuenta con todos los elementos de validez o existencia para efectos de establecer que es propietario. Muy bien, perfecto. ¿Cuánto tiempo debe de transcurrir para que se pueda adquirir un bien inmueble por prescripción positiva? Ok, cuando es de buena fe son 5 años. 5 años que contemplando precisamente que se haga con los 4 elementos que mencionamos anteriormente, es decir, en concepto de propietario, de manera continua, pacífica y que no se interrumpa. Que no se interrumpa, o sea, yo no puedo estar 1 año, 2 años, me voy unos meses o me voy 1 año y regreso y va de nuevo. Ahí ya yo interrumpiría completamente la prescripción positiva. La ¿no? ley establece tiempos efectivos para efecto de determinar cuándo se interrumpe la posesión, que si mal no recuerdo en este momento es a partir de 1 año que en el abandono de tu posesión. No la debes abandonar por más de 1 año si no pierdes la posesión. 1 año. Sí, Ajá. así es. Ok. Son requisitos que, Sí. que establece la ley. En caso de no darse uno de ellos, no se da la prescripción. Así es, se interrumpiría la posesión. Muy bien. ¿Cómo podría acreditar yo la calidad de dueño, señor juez? Bueno, primeramente, obviamente como lo contemplamos anteriormente, debemos de tener un justo título. También la prueba idónea es, si no se cuenta con un título, los testimonios de la gente que viva a tu alrededor, que sean tus vecinos precisamente, ellos deberán atestiguar en el juicio precisamente si tienes los años que contempla la ley, si lo has Poseído. mantenido o poseído de manera continua, si no ha sido de manera violenta, si has tenido algún problema, incluso si has sido demandado o no por el bien de que se trata, ¿no? Ok. Bien. ¿Pueden adquirirse por prescripción positiva bienes inmuebles? Sí, como lo decíamos anteriormente, la finalidad de la prescripción positiva es adquirir principalmente bienes inmuebles, pero también los bienes muebles, nada más que aquí los requisitos son un poco distintos. Cuando son bienes muebles son 3 años de la posesión. 3 años, a diferencia de los 5 años anteriores, Sí, ¿verdad? así Es decir, si
una motocicleta está en mi casa 3 años, yo la puedo adquirir. Pudiera Digo, ser que es un sí. ejemplo Sí, sí, burdo, claro, pero sí. sí. Está contemplado en la ley para efecto de que usted pueda demandar la prescripción para adquirir ese bien mueble. Siempre y cuando no me la hayan prestado. Sí, efectivamente. Cuando son, la posesión tiene que ser en carácter de originario, es decir, que no sea una posesión derivada. No puede ser con carácter de arrendatario, de comodatario. ¿Por qué? Porque ellos no tienen el dominio de la cosa, no pueden disponer de la cosa. Ah, ok. Bueno, si la posesión se obtuvo de una forma violenta, ¿pueden adquirirse por esta vía o institución jurídica la propiedad de los bienes? Sí, efectivamente, aunque se presta a muchos malos entendidos y a que se pueda pensar que podamos estar, como diríamos, promoviendo las invasiones, pero de ninguna manera es eso, simplemente tratamos de explicar lo que contempla la ley para efectos de la prescripción de los bienes inmuebles. Sí, efectivamente, aun y cuando podamos adquirir la posesión a través de un ilícito, también contempla temporalidades para que se puedan adquirir en propiedad a través de la figura de la prescripción positiva. Porque es importante que la gente no se confunda, ¿no? Que el hecho de que ellos puedan prescribir, no sé, algún terreno, alguna situación, esto no quiere decir que ellos puedan llegar a establecerse ahí para vivir de mala fe, de mala manera, ¿no? Es un delito, de hecho. No, así es, pues está contemplado como por el delito de despojo el que posea derechos reales que no son de su propiedad, ¿no? Y que no tenga derecho a ello. Y sí, es importante que se haga la aclaración, como comenta usted, para que no se piense que se está promoviendo alguna otra situación, en este caso como sería el delito de despojo. Bien, vamos a una pausa. Yo les invito a que se quede con nosotros a conocer más acerca de la prescripción positiva. Ya regresamos. Vamos a un corte y ya regresamos. Esto es Hablemos de Justicia. Ya estamos de regreso. Esto es Hablemos de Justicia. Bien, ya estamos de vuelta con el licenciado Bárbaro Valenzuela Serrano, juez del Juzgado Primero Civil del Honorable Tribunal Superior de Justicia, hablando acerca de la prescripción positiva. Por lo que quiero recordarles que los teléfonos en cabina son el 12-223-28 para que se comunique con nosotros, o bien puede contactarnos a través de nuestros correos electrónicos hablemosdejusticia@hotmail.com y hablemosdejusticia@tribunalbcs.gov.mx. Bueno, en relación a la última pregunta que nos comentaba, señor juez, si se podía adquirir la posesión en forma violenta. Respecto al último comentario que hizo aquí mi compañera Livia, pues a final de cuentas está establecido en la ley, no es que estemos tratando de inducirnos a hacer ciertas conductas ilícitas. Se encuentra establecido, si bien es cierto que es un delito de despojo, pues también existen casos en los que la persona se metió, abrió puertas, cerraduras, nunca se le reclamó el bien, y posterior a 10, 15 años llega el propietario, ¿no?, que tiene el título o la escritura a reclamar, a lo mejor con una acción reivindicatoria, ¿o no es así, señor juez? Sí, definitivamente. Existen muchos casos que vienen precisamente en la hipótesis que usted plantea. Hay ocasiones en que desgraciadamente la necesidad de la población por obtener alguna vivienda de gente que no tiene dónde vivir, casa propia, llegan e invaden propiedades que saben que no son propias, sin embargo, pues necesitan un lugar donde vivir. Efectivamente, hay muchos juicios que principalmente las acciones son el juicio reivindicatorio por un lado, y regularmente se reconviene o contrademanda el juicio de prescripción positiva para adquirir la propiedad en concepto de la posesión que ha tenido por todo el tiempo que ha permanecido en ese bien. Sin embargo, cuando se cometen por medios violentos, como decíamos anteriormente, se tiene que esperar para que empiece a computarse el tiempo de la prescripción una vez que se haya dictaminado por parte de la autoridad de materia penal y se haya absuelto, o en su defecto haya compurgado la pena o prescrito la acción penal respecto de la conducta. Muy bien. ¿Cómo tramitamos esta prescripción?
Ok. ¿Y ante quién? Sí. En este tipo de acciones debe de demandarse de manera primordial, por ser un requisito de procedibilidad, a quien aparezca como propietario en el registro público de la propiedad y del comercio, ¿verdad? Pero si sabemos que ese bien ha salido del dominio de quien aparece como propietario en el propio registro, también tenemos que mandarlo llamar. Es decir, sabemos que el propietario real es otra persona, debe ser llamado a juicio por motivo de que es el propietario real y a quien le va a recaer la sentencia y quien va a percibir su perjuicio. Y además quiero dejar en claro que nosotros los jueces somos los principales obligados a establecer la relación jurídico-procesal dentro de los juicios, es decir, integrar de manera correcta la litis y quienes deben de responder ante las acciones que promueven los actores. Sí, uno de nuestros radioescuchas nos hace la siguiente pregunta, dice, ¿qué puedo hacer si a un pariente se le prestó unas tierras de buena fe? No hay papeles con los que acredite los préstamos, pero pues ahora no quiere dárselas y el título está a nombre de la persona que se las prestó. Ok. En este caso, comentábamos hace unos momentos que la persona, el radioescucha, no creo que deba de tener problemas, puesto que nos referíamos a que el hecho de tener en posesión el bien con carácter de comodatario, es decir, que se lo hayan prestado para que lo use, no le da derecho, es decir, no adquiere el derecho para efectos de prescribir. ¿Por qué? Porque no tiene la posesión en calidad de dueño. Él está en calidad de comodatario simplemente con una posesión derivada precisamente del contrato de comodato. ¿Y qué acción puede promover esta persona para que la persona que está ahí poseyendo, sacarla de ahí? ¿O qué puede hacer esa persona? Bueno, principalmente el propietario, que sería quien se lo prestó, sí, tendría que promover, si no tiene contrato de comodato de manera escrita, tendría que promover primero unos medios preparatorios para acreditar el contrato de comodato precisamente, y una vez acreditado, demandarle la terminación del contrato de comodato, o en su defecto, demandarle directamente el juicio reivindicatorio, y dentro del juicio reivindicatorio acreditar precisamente que se lo prestó y que esa persona está poseyendo en carácter de comodatario, no como dueño del predio. A lo mejor con unos testigos. Sí, que les conste que se lo prestaron. Sí, otra de las formalidades es que se llame al poseedor y se le requiera por unos medios preparatorios a través de una confesión judicial que declare acerca de la posesión que detenta, es decir, en qué calidad detenta la posesión. Muy bien. Señor juez, otra de las dudas que existen es en relación si la posesión la puede heredar. La persona, supongamos que esta persona estuvo poseyendo 15 años, pero nunca promovió un juicio de prescripción y antes de morir quiere heredar a lo mejor un testamento o bien a lo mejor ceder esos derechos. ¿Se puede? Bien, ese es un tema muy complejo y muy discutido, pero sí, ya por ahí he tenido la oportunidad de revisar algunos criterios emanados por los tribunales federales, en los cuales han determinado que la posesión es un derecho real y como tal sí puede ser objeto o sujeto de cederse como cualquier derecho real sobre bienes. Los derechos posesorios sí se pueden ceder, por lo tanto, incluso son acumulables. La persona que es cesionaria o hereda esos derechos puede contabilizar el término sumando el tiempo que tenía la persona que le cedió esos derechos para efectos de acreditar esa circunstancia y poder demandar en conjunto, es decir, sumando los tiempos para que él pueda adquirir ya como nuevo poseedor la prescripción. ¿Ante un notario podría hacerlo? Pudiera ser que sí, yo imagino que sí, porque no habría impedimento por ser un derecho real, puede ser cedido ante un notario. Muy bien. Sí, bien. ¿Cuál es la finalidad o por qué se justifica la existencia de esta figura en nuestro derecho objetivo? Bueno, es un tema muy delicado y muy discutido porque precisamente nuestros estudiosos antecesores, sí, pues
justifican su existencia precisamente en virtud de que el derecho de propiedad tiene una función eminentemente social, sustentada tanto por nuestros códigos civiles, así como nuestra propia Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, en la que debe constituirse como generador del bienestar colectivo y al mismo tiempo debe beneficiar productivamente a sus titulares. Por ello, no es posible que el Estado, dicen los que justifican ello, acepte que las propiedades sean abandonadas y permanezcan ociosas e inútiles. Es decir, le impone la ley una sanción a los propietarios. Ellos llaman indolentes y negligentes por haber abandonado sus propiedades y no tenerlas al cuidado, ¿no? Y por eso las legislaciones del Estado hacen permisibles que ciertas personas que entran a poseer un bien, con ciertos requisitos que las propias leyes nos establecen, puedan convertirse de simples poseedores, como lo hemos venido manejando, en auténticos propietarios, declarado siempre y cuando lo determine una autoridad jurisdiccional, como en el caso son los jueces civiles, que deben de conocer de ese tipo de juicios. Y ya acreditados esos extremos, pues obviamente declarar válida y procedente la acción de usucapión, que es la de prescripción positiva. ¿Qué pasaría en el caso de que, no sé, alguna familia ya esté poseyendo una propiedad con 15 años y de repente aparece el dueño con su título de propiedad? ¿Ahí qué pasa? Bueno, es muy difícil adelantar resultados y poder determinar de manera rápida cuál sería el resultado, de un juicio. Sin embargo, sí podría reconvenirle ellos la prescripción por posesión de ese bien. Nada más que si la ley determina que en todos los casos hay que justificar, si no un justo título, por lo menos dejar en claro cuál es tu causa generadora de la posesión. ¿Para qué? Para efectos de que se determine con precisión la época o temporalidad en la cual entró en posesión y que no quede duda de cuándo inicia el propio cómputo para efecto de que sea contabilizado y que pueda darse la totalidad del tiempo para que adquiera en prescripción. Es decir, en una ponderación de derechos, el derecho de posesión es más protegido que el de propiedad. O sea, hablando en ese tipo de juicios o hipótesis. Podría decirse que sí, pero... En el sentido de que, por ejemplo, la persona que tiene abandonado el predio, la casa, y a lo mejor tiene 10 más, y lo abandonó, es porque no lo necesita, ¿no? Se supone. Y si la persona que posee o de mala fe invade ese bien inmueble, no tiene otros más propiedades, entonces tiene derecho él a una vivienda, ¿no? Bueno, me pongo a razonar lo que es la ponderación de derechos. Sí, así es, consejera. Es complicado, pero así debe entenderse, inclusive en el sentido de los juicios, por ejemplo, en el orden de prelación de estudio de las acciones, cuando se demanda, por ejemplo, un juicio en el que la acción principal es la reivindicación y en reconvención se demanda la prescripción o usucapión, es de estudio primordial o preferente la acción de prescripción positiva. Es decir, vamos a estudiar primeramente los elementos de la acción y si se dan esos elementos, destruye la acción reivindicatoria. Es decir, los efectos del los destruye la acción posesoria. Wow. Entonces sí es muy, muy importante señalarlo. Así es. Si fue un familiar quien invadió o posee, ¿puede demandar al familiar? O sea, si es un hermano, un tío, ¿sí lo puede demandar de todos modos? O sea, si es el propietario, sí. Nada más quedaría aquí la pregunta es si puede demandar siendo copropietarios o coposeedores ellos del mismo predio. Ahí sí la ley establece que no puedes demandar a tus propios copropietarios o coposeedores para efecto de prescripción.
Muy bien, señor juez, que pues ya se nos acabó el tiempo, como le dije, se va como agua esta media hora y le quiero agradecer que nos haya aceptado esta invitación en nuestro programa Hablemos de Justicia. Esperamos verlo muy pronto con otro tema de mucha importancia como este. Muchísimas gracias, licenciada. No, al contrario, muchas gracias a ustedes, gracias a todos los radioescuchas y precisamente, sí, efectivamente, el tiempo pasa volando y podríamos hablar muchísimo tiempo de este tema, pero pues el tiempo es corto y pues no tenemos mucho más que decir. Bueno, ya veremos la respuesta de los radioescuchas a través de los correos, que si tenemos más preguntas lo invitamos para la próxima. Claro que sí, muchas gracias. Bien, pues le agradecemos su colaboración al juez Bárbaro Valenzuela Serrano, titular del Juzgado Primero Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Gracias a todos ustedes que nos hicieron el favor de escucharnos y los invitamos a sintonizarnos el próximo miércoles en punto de las 6:30 de la tarde por la radio de Sud California. Me despido de ustedes, soy la licenciada Livia Vázquez. Hola, soy la licenciada Ligia Patricia Muñoz Peña, fue un gusto estar con todos ustedes. Los esperamos el próximo miércoles en Hablemos de Justicia. Esto fue Hablemos de Justicia, un programa del Poder Judicial del Estado de Baja California Sur en coordinación con el Instituto Estatal de Radio y Televisión.